Bueno, comenzamos video en vivo, bonita mañana. Es que ando en otra parte y ahí como que se ve un poquito el video. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a leer el tema que le puse yo. Dice, porque he llegado a recibir incontables bendiciones en este mundo, que me he puesto a pensar, ¿tendrá acaso alguien que ver con esto aparte de nuestro poderoso Dios? Dentro de nuestra llamada vida terrenal. Ese fue el tema. Vuelvo a repetir. Porque he llegado a recibir incontables bendiciones en este mundo, que me he puesto a pensar, ¿tendrá acaso alguien que ver con esto aparte de nuestro gran y poderoso Dios dentro de nuestra llamada vida terrenal? Tema: la intercesión del hombre en la tierra. Mira, yo quiero aclarar antes de empezar la reflexión que esto no es para darle la honra al hombre ni nada de eso. No, 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 no. Es para recordarte lo que Dios quiere de alguna u otra manera, lo que busca en la vida de un creyente en determinado momento. Recordarte que de alguna forma, sí a Dios le importa los hombres o las mujeres en la tierra con un corazón de intercesor. Y ahorita vamos a esa historia, vamos a ir un poquito porque sí está larga. O como introducción le puse para reflexionar y recordarnos lo importante que el mismo Dios, el corazón de un intercesor. Como hemos sido llamados de alguna manera a todo creyente a abandonar el solo yo necesito por aquel que está necesitando. Y podríamos llegar a decir algunos, pues yo creo que esto tendría que ser algún don especial o ser personas demasiado espirituales y de alguna manera yo, bajo mi experiencia, te lo digo, es sencillamente el deseo de interceder por los demás bajo la conciencia de una conciencia de un amor incondicional o desinteresado. Que eso es ahí como que tú dices, ay, ahí viene lo difícil para el creyente. Bueno, tómalo, pero a Dios es lo que, recordarte hoy que sí, Dios está pensando y tratando de buscar hombres o mujeres con un corazón de amor incondicional hacia los demás, de alguna u otra manera. Pero fíjate, hay muchos factores que pueden influir. Por ejemplo, yo le puse aquí, que también a la vez podrían hacer de ese mismo entendimiento de nuestra humanidad caída, o sea, el entender generalmente la humanidad caída de los demás y llena de errores que podrían llevarnos a otro nivel de comprensión sobre nuestras mismas debilidades humanas. Y ahí es donde podríamos bajar a nuestro corazón que no existe en toda la tierra nadie que no dependa de Dios o que busque la gracia de Dios. Entonces, cuando un intercesor o una persona tiene esa capacidad o ese entendimiento o esa madurez de poder comprender que las debilidades humanas existen de alguna manera en otros, ¿verdad? De alguna forma, igual que en las tuyas, porque mira lo que puse yo aquí. Fíjate lo que puse yo aquí. Y es en donde podemos bajar a nuestro corazón que existe en toda la tierra nadie que no dependa del amor y la gracia de nuestro Dios. Porque yo creo que si nosotros logramos la madurez de llegar a empezar entendiendo primero por nuestros propios conflictos humanos, creo que se nos va a hacer fácil interceder por los otros conflictos humanos de los demás. Porque eso nos ayuda, el comprender nosotros, que nosotros, primeramente, aquellas personas, aquellos que creen en Dios, aquellos que de alguna manera Dios está buscando con un corazón de intercesor, primero, el reconocerte a ti mismo que tú tienes tantos conflictos humanos, tantas situaciones desgarradoras, ¿verdad?, dentro de tu alma y tu corazón, pues eso también te hace llevar a entender que otros lo tienen, Porque si en tu corazón está basado nada más de que, yo soy hija de Dios, soy santa, soy buena, no pasa nada en mi vida, mírame, no hay nada, no, pues no, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a entender los conflictos de los demás? ¿O cuándo vas a entender las debilidades humanas de los demás? Primero empiezas con uno. Y Dios hoy nos está recordando para llevarnos a esa madurez, el llegar a comprender que estás tan necesitado y hambriento de Dios como otros.
Y ahí es donde empezamos, ¿verdad?, a entender sobre la intercesión. Ahora, vas también a lograr comprender que a muchos igualmente les pasa lo mismo. Ok, interceder, para muchos que no entienden esa palabra. Interceder es abogar, es pedir, es rogar por otros. Vuelvo a repetir, interceder es abogar, es pedir, es rogar por otros. Porque esto de interceder para otros, ¿por qué lo generalizo? Lo relaciono con algo no lo relaciono con algo selectivo. Porque existe un versículo muy interesante en Ezequiel 22:30 que a mí toca mucho mi corazón. Y fíjate lo que dice. Nueva versión internacional, Ezequiel 22:30. Dice, yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro, y le puse otra versión entre paréntesis, o muralla de justicia, y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, y para que yo no la destruya. Fíjate lo que dice el versículo. Yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro o muralla de justicia y se ponga la brecha delante de mí por la tierra para que yo no la destruya. ¿Te fijas que es importante? Esto viene por medio del profeta Ezequiel y de alguna manera ellos hablaban más radical porque viene en el Antiguo Testamento, pero es una verdad bíblica. Dios en sí siempre está buscando gente que se ponga a la brecha por otros. Eso es una realidad. Y esto lo tenemos que aprender hoy, por medio de esta reflexión. Si leemos el contexto, fue en la época donde el profeta Ezequiel le estaba leyendo la cartilla al pueblo de Israel, como diciendo de alguna manera, estaban viviendo una etapa de desobediencia y de frialdad espiritual. Yo no sé como dicen, ¿qué me recuerda esto? Porque yo siempre trato de asemejar, ya se los he dicho, la Biblia está llena de historias, está llena de narraciones y de situaciones en las cuales fueron verídicas, se vivió, teológicamente hablando, está comprobado, hubo historias. Entonces, el relacionarlo hoy en la actualidad con nosotros es como decir, pues es lo mismo, pero de diferentes culturas, como les decía anterior, diferentes idiomas, diferentes épocas, pero es lo mismo para hoy en la actualidad. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo transmitir por medio de este versículo? Lo importante para Dios, el de llegar a encontrar esos corazones de intercesión, que logren abogar, que logren rogar, que logren, como dicen, ponerse a la brecha por la humanidad. Y ya dices tú aquí, pues bueno, mínimo empieza por lo que te rodea, mínimo empieza con tu familia, mínimo empieza con tu esposo, con tus hijos y todo lo que tú quieras. Sí, ya no estoy hablando de que te tengas que saltar, no, porque cuando tú oras ya por cosas más externas, o no sé, ¿qué te voy a poner? Las amistades, las relaciones, o por la ciudad, pues se supone que ya oraste por lo interno. Y ya abogaste por tu familia. Y ya abogaste por lo primero. O rogaste. Porque con Dios no podemos brincarnos. ¿Sí me explico? No podemos ser súper para externos o otras personas. O ver la necesidad de alguna u otra manera. Y lo de adentro o lo que pues se te olvida. No es así, no nos podemos brincar, tenemos que tener ahí, porque busca corazones intercesores, empezando desde, siempre lo relaciono, desde tu sangre, de tu núcleo familiar, hasta lo externo. Ahora, una de las grandes historias de la vida común de un gran intercesor. Existen muchas historias en la Biblia, varias historias que hay hombres, en serio, con un corazón muy lleno de amor incondicional, diría yo le llamo amor incondicional. ¿Por qué? Porque llegar al nivel de ver a una persona y orar por ella, que está cometiendo errores, está cometiendo situaciones, a veces hasta contigo misma, de alguna u otra manera, o con tu creencia o con tus convicciones,
y pedir por esa persona, pues tiene que haber algún amor incondicional. Tiene que haber ese factor de entender la debilidad humana de los demás, ¿verdad? De poder decir, bueno, es que mira, comete errores, comete esto, comete otro, pero pues yo estoy igual, ¿verdad? Tiene que haber esa sensibilidad. Por eso Dios aboga y pide, ¿dónde está aquel que estoy buscando en la tierra para que pueda abogar, para que pueda rogar y para que pueda pedir por mi tierra, por mis seres humanos? Es interesante esta historia porque te lo digo, te lo estoy tratando de recordar, se lo puso mi Dios en el corazón. Dije, bueno, vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Para reflexionar sobre esto. Moisés. Mira, hay muchos intercesores, te lo digo, pero a mí que me impacta es Moisés. Moisés, el típico Moisés que hemos escuchado historias de él, de novela. Porque la historia de él, desde chiquito, es como de novela. Si se acuerdan muchos, ¿quién fue Moisés? Fue el libertador del pueblo de Israel, de aquel pueblo de Israel. Me llama la atención Moisés, de alguna forma, porque la Biblia es muy explícita de cómo batalló él con el pueblo, muy explícita, de ese pueblo necio, de ese pueblo que tenía una incredulidad tremenda, porque la Biblia habla que en el proceso de cuando ellos fueron sacados para la libertad, pues estuvieron muy a nivel incredulidad, o sea, dudaron mucho de Dios, todas esas cosas. Pero a mí me asemeja mucho la vida actual de la humanidad. Me asemeja mucho porque yo puedo hablar del pueblo de Israel, pero también puedo hablar de lo que vivimos actualmente como seres humanos. Entonces a mí me impacta la vida de Moisés, cómo intercedió, cómo se metió por su pueblo, cómo luchó y cómo no, llegó al punto de decir, oigan, yo no, porque Moisés entra en la etapa del pueblo de Israel, de los más antiguos que no entraron, según en la Biblia, a ver la tierra prometida. No estoy hablando de la salvación, no estoy hablando de que estaban con Dios siempre, no, él siguió con Dios y estaba con el Señor. Él fue un gran líder, sí, y un gran intercesor. Pero en la tierra le dijo, tú y esta generación de los pueblos de Israel, por incrédulos, por tu pueblo, ¿verdad? No van a entrar a la tierra prometida. Estamos hablando en esa temporada. Hasta que llegó a decir, ven, tanto he abogado y he pedido por ustedes, que dice Moisés, decía, por su culpa no voy a ver la tierra prometida. Pero aún así Moisés nunca dejó de rogar y de pedir por ese pueblo. Ahorita te voy a leer la historia. Bueno, la historia de Moisés, así rápido, para que entiendas por qué se convirtió en un líder o algo. Él nació en una etapa donde el faraón había mandado matar en esa época, sí, a todos los niños nacidos. Entonces dijo Faraón, el gobernador de Egipto en esa interior, dijo, vamos a matar a todos, vámonos. Y Moisés pertenecía a los hebreos, que era el pueblo judío de Dios. Moisés nace, y ¿sabes qué hace Jocabet? La mamá, pues de tan desesperada que estaba, dijo, voy a confiar en ti, Dios. Yo sé que esa mujer pues debió haber tenido mucha fe. Entonces agarra a Moisés, lo mete en una canasta y lo manda por el río Nilo. Por eso te digo que parece novela, pero fue real. Lo manda por el río Nilo. ¿Y qué crees que pasa? Pues prácticamente la hija del faraón de esa época, pues lo agarran, no lo matan, lo agarran y lo empiezan a criar. Y ahí empieza la historia de Moisés, para que entiendas de dónde vino ese llamado de poder comprender, porque la mamá, aparte, contratan una nodriza y resulta que la nodriza era la misma Jocabet, su mamá. No sabían, el faraón y todos no sabían que Jocabet era la mamá, pero aún así ella la crió, lo crió con fe a Dios, lo crió con esa esperanza de amar a su pueblo hebreo.
al pueblo de Egipto, digo, perdón, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces ahí es donde entra, Dios tenía un plan perfecto. Nomás te quise comentar de dónde viene Moisés para que sepas cómo él entró en esa necesidad de amar a su pueblo sobre todas las cosas. Que la mamá le comunicó la fe y le transmitió quién eran sus verdaderos hermanos. Y pues ahí va Moisés. El problema aquí fue tanta su incredulidad y su falta de fe y esperanza del mismo pueblo. Tuvo que abogar y rogarle para que no viera su pecado y no llegara al nivel de su destrucción. Hubo palabras en el que se ven muy así. El libro de Moisés lo escribió el mismo, según los historiadores, el mismo Moisés. Entonces, pero hay palabras que se utilizan muy radicales y muy fuertes que Dios, Moisés lo comunicó de esa forma, que decía que su pecado, él iba, si no... Dios estaba hablando y pidiéndole, por ejemplo, le dice, su falta de fe y esperanza, el mismo Moisés tuvo que abogar y rogarle porque vivió ese pueblo lleno de incredulidad en la etapa de que Moisés lo sacó. No creía, ahí estaba de necio, que Dios les daba comida y seguían recordando el pasado, querían regresar atrás, a Egipto, siempre renegando y renegando y renegando de Dios. Eso es una vida de alguna forma que vivió Moisés con su pueblo. Y yo no sé a qué se asemeja, yo ya te lo dije, yo siempre lo asemejo en la actualidad y lo que es la parte de lo que estamos viviendo la humanidad. Ok, ahora sí, te voy a leer lo que dice el versículo, donde, fíjate lo que pasó, espérame. Pero por lo mismo, ok, déjame leer esto rápido. Pero por lo mismo de esa misma historia tan llamativa se escondía un gran propósito. Moisés nació, ok, eso ya lo comenté. Claro, después contratan una nodriza, ya lo comenté, que es su propia madre, que es de ahí donde es transmitida su fe. Ahora, el pueblo también, vamos a hablar un poquito del pueblo. Israel. Fíjate, el pueblo de Israel tenía 400 años cautivo. La actitud. Es ahí cuando yo les decía, el intercesor tiene que ver más allá, tiene que ver más allá del simple hecho del mal comportamiento, del error, de todo lo que verdaderamente la humanidad está teniendo. El intercesor, y Moisés fue uno de esos, porque pese a que el pueblo renegó y fue incrédulo y trató otra vez a Dios de una forma, Moisés, de alguna manera, sabía lo que había pasado con ese pueblo. 400 años cautivo, y no es para sobar su... No. Es para ir enfocando lo que quiero ir transmitiendo por medio del Espíritu. No es para sobarlo, no. Simple y sencillamente, él fue humillado, fueron maltratados, fueron rechazados, fueron abusados. Pues no creas que van a salir con... Y como dice, va a venir Moisés, de hecho le renegaban a Moisés, o sea, le hablaban bien feo. ¿Y tú quién eres? Y que esto y que el otro. Tuvo mucho tiempo para que el pueblo comprendiera y saliera de alguna, con la esperanza que era Dios el que los estaba sacando de Egipto. Así de simple, no fue tan fácil. 400 años cautivos. Y es ahí donde viene, a mí me mueve mucho la cabeza como nosotros, o de alguna manera como humanos, bueno, no me voy a adelantar, pero también vivimos en cierto cautiverio. Fíjate, el cual después el mismo Dios permitiría su libertad por medio del liderazgo y dirección del mismo Moisés. Claro que dentro de su misma liberación es clara su falta de fe, ¿verdad? Necio, terco, rebelde, dice la Biblia. Necios, tercos, quién sabe a qué me recuerda. Rebeldes. Y vamos a leerlo rápido para ya terminar el versículo, porque sí está largo. Deuteronomio 7:21. Fíjate, Deuteronomio 9:7-21. Recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar a Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente. Dice, hasta en el monte Sinaí le provocaste tanto enojo que estabas dispuesto a destruirte. Ese habla Moisés. Eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra, ¿sí? Grabadas con palabras del pacto del Señor. Les estaba recordando su pecado.
Estuve ahí 40 días y 40 noches y durante todo ese tiempo no probé alimento ni agua. Señor, me dio las 2 tablas en las que Dios había escrito con su propio dedo todas las palabras que te había hablado desde el medio del fuego cuando estabas reunido al pie del monte. Pasados los 40 días y los 40 noches, el Señor me entregó las 2 tablas. Luego el Señor me dijo, levántate, bájate enseguida, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está corrompiendo. Que pronto se apartaron de la forma en la que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un ídolo. El Señor también me dijo, he visto lo terco y lo rebelde que es tu pueblo. Quítate de en medio, fíjate lo que dice, para que lo destruya y borra su nombre de la faz de la tierra. Digo, este es un concepto muy radical que escribió Moisés por medio del Espíritu. Pero fíjate, de la tierra, luego haré una nación poderosa, fíjate, con tus descendientes, más fuerte y numerosa. Así que mientras el monte seguía ardiendo en llamas, di la vuelta y comencé a bajar. En las manos llevaba las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Abajo ante mis ojos pude ver que ustedes habían pecado contra el Señor. Habían fundido oro y habían hecho un becerro. ¡Qué pronto! Y lo hice. Entonces tomé las piedras y las del suelo y se partieron en pedazos a la vista de todos. Y luego me postré hasta el suelo delante de Dios y estuve 40 días y 40 noches. No comí, no viví debido al pecado que ustedes habían cometido, al hacer lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. Tuve miedo, fíjate lo que dijo Moisés, tuve miedo, ¿sí?, de que ese enojo tan intenso que lo volvió en contra de ustedes lo llevara a destruirlos. Pero otra vez me escuchó. ¿Se fijan lo importante? Lo importante de alguna forma. Y mira, no es que Dios, yo lo entiendo de esta manera, no es que Dios esté deseando ahorita en esa destrucción, no, yo creo que todo se embona. Es que Dios quiere que se embone la voluntad de Él con lo humano. Porque Él no va, dice, ok, diríamos todos, con la voluntad del humano, ¿sí? Con lo que, como dicen, porque Dios da el libre albedrío. No es eso como dicen que nos manejan como, ¿cómo dicen? Que nos dicen que nos maneja como un rompecabezas o que Él está moviendo. No, no, no. Dios es así. Él da libre albedrío de que nosotros tomamos las decisiones. Entonces yo creo y pienso que Él quiere embonar, sí, la tierra, lo humano, sí, con su voluntad. Y que la tierra la está haciendo. Y el primer punto aquí que yo te quiero transmitir es que también Dios, aquí es Moisés. Ahorita yo me quiero adelantar. Dios de alguna forma, quiero recordarte, que necesita hombres como Moisés. O mujeres. ¿Qué hizo Moisés? Tuve miedo, dice, yo me fui, mejor le pedí, pero otra vez me escuchó. Y no es, ya te lo vuelvo a repetir, no es el escuchar, es que está pasando la voluntad de Dios. Porque si volvemos al versículo anterior, Dios dijo, busqué gente por medio del profeta Ezequiel. Busqué gente que se pusiera a la brecha y a pedir por mi tierra y no la encontré. Pero aquí se está cumpliendo la voluntad de alguna forma, porque Moisés de alguna forma trae ese corazón. Entonces, es de lo que se te trata hoy, lo que quise recordarte hoy de alguna manera. Fíjense, ahora, viendo la realidad humana de este pueblo, no creo que dentro de esa temporada pudieran salir personas súper llenas, me vuelvo a lo de la fe, llenas de esperanzas de fe. Tantos años en el cautiverio, y ahora viene la pregunta. Fíjate, ahora viene la pregunta, ¿crees que Dios no lo sabía? ¿Crees que Dios no lo sabía? Sí, claro que lo sabía. Como sabe y está consciente de toda nuestra incredulidad hoy en la actualidad, de la humanidad, de todo lo que estamos haciendo de alguna forma.
que estamos optando por hacer nuestros propios carnalidades, lo que nosotros queremos, no buscar una vida espiritual, todo lo que estamos, Él está consciente de todo eso. Pero en sí, Él no busca la destrucción. Al contrario, está manejado de esta manera por medio de Moisés, sí, de alguna manera, pero lo que quiere en realidad es que haya gente que se levante, que abogue, que rogue, mientras que esa gente o las otras entran al mismo nivel de un intercesor o simple y sencillamente se levantan en el área espiritual y buscan a Dios. Ese es el plan de Dios. Y ya vi, ahí viene la pregunta, ¿crees que el mismo Dios no lo sabía ya? Pero ¿qué es lo que tenía que, lo que se termina cumpliendo, que en determinado momento viene del mismo corazón de Dios, que se levantara a alguien con un corazón de intercesor, que pudiera ver más allá que el mismo pecado de su propio pueblo, que abogara, que rogara y volviera a abogar infinidad de veces por su gente? Eso es la voluntad. Ahora entendemos qué tan importante es para Dios encontrarse este tipo de hombres y mujeres dentro de este mundo. Ahora sí, terminamos leyendo la historia del pueblo. Jamás fue, como dicen, jamás fue, fíjate, jamás fue destruido. Nunca, si lees la Biblia, si te vas más para adelante, más al contrario, el pueblo de Israel hasta la fecha, hay gente judía, hay gente de alguna manera esperando todo lo que es las promesas y esperando toda la profecía de lo que viene en la Biblia. Nunca se destruyó el pueblo de Israel. Ahí anda poniendo ahorita gorro en la guerra. Nunca, jamás pasó eso. Al contrario, pecaba, se le perdonaba. Volvió a pecar, se le perdonaba. Pasaban situaciones en la Biblia de rebeldía por parte de él, claro, tomados de la mano del arrepentimiento. Porque no, ya te dije, Dios no nos maneja con eso de que como zombies o que mira, por eso mucha gente dice y dice, le platicaba con ciertas amistades que ponen así ellos situaciones personales muy fuertes en las cuales ellas ya tomaron la decisión de hacerlas y les decía, espérame, pues ahí no tiene nada que ver Dios. No, tú ya tomaste la decisión de hacerlo. ¿Por qué dices que Dios te lo va a quitar o Dios te va a quitar esas situaciones si tú ya la tomaste la decisión de hacer esa situación? No quiero hablar de qué, vea, para no, o sea, no meterme en cosas personales, pero te lo generalizo. Hay cosas personales que tú ya tomaste las decisiones y ya las hiciste, pero todavía dices, no, es que Dios lo permitió. Y yo le dije a Dios, ¿por qué lo permitiste? No, tú tomaste la decisión de hacer cosas que verdaderamente no están a favor ni de ti mismo, ni del reino, ni a favor de la palabra, ni de lo que Dios quiere para ti. Él da la oportunidad de que nos levantemos, de que busquemos, porque eso es, vivimos por fe. Así se trata. Entonces vemos, claro que hay un plan perfecto para su humanidad en determinado momento, sí, pero mientras que son peras y son manzanas, la Biblia habla sobre esto. El pueblo de Israel ni fue destruido, ni al contrario, ¿verdad? Pero quiero hablarte en sí de lo que Dios habla sobre la intercesión. Volviendo a la semejanza o similitud de lo que pasa actualmente. Ahora sí yo te voy a hablar de esa historia, siempre lo asemejo a lo que pasa. Es lo mismo. Es lo mismo. Dios sigue buscando hasta la actualidad hombres y mujeres con un corazón intercesor, que abogue y pida con un amor incondicional sobre su humanidad. Lo sigue buscando. Y a lo mejor tú por ahí andas con eso, que traes ese sentir o de alguna manera, pero no lo has manifestado. Te ves en una necesidad tú y todo. Mira, necesidades vamos a tener todos siempre, ¿sí? Aquí te dije, el intercesor, ¿qué hace? Deja su necesidad para después, para pedir para los demás. Y quiero que entiendas una cosa, eso es bíblico. Y si tú lo haces, Dios se va a encargar de tus cosas. Porque hay algo que tú estás obedeciendo.
interceder por los demás. Y ya te dije, no te vayas tan al externo, ni te vayas allá todavía, ni a ciudades, ni esto, no, empieza por lo tuyo. Empieza por lo tuyo, si no lo has hecho. ¿Crees que no exista gente hoy en la actualidad que no se sienta en cautiverio? ¿Crees que no existe esa gente? Que no haya pasado con luchas, guerras del mismo pasado, como lo hizo el pueblo de Israel, que dudan mucho de Dios, que sean bien incrédulos, que por lo que pasaron no es difícil tener una fe. ¿Crees que no lo exista hoy en la actualidad? Claro que lo hay, claro que lo hay. Primera de Samuel 12:23. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra Dios al dejar de orar por ti o por ustedes, dice otra. Este fue otro profeta, Samuel, que también fue un gran intercesor en la Biblia. Ahora, vamos a terminar con esto. Vamos a repetir el tema, que es algo, y ya vamos a terminar. Fíjate lo que le puse yo al tema. Porque he llegado a recibir incontables bendiciones en este mundo que me he puesto a pensar, ¿tendrá acaso alguien que ver con esto aparte del gran Dios dentro de nuestro llamado vida terrenal? Fíjate lo que yo quiero transmitirte en esto y terminar con esto, que es importante. Aparte de la intercesión, yo quiero hablarle a aquel que está de aquel lado y que todavía no entiende la intercesión, pero que está viviendo bendiciones. Yo quiero hablarle ahorita, a terminar, que es algo que no quiero que se me pase comentarlo. Ahora, para aquellos que estamos muy de aquel lado, que todavía no logro eso de entender que alguien esté orando pidiendo, que yo debo de pedir o esto y lo otro, bueno, que yo debo de pedir por los demás, que apenas logro ver que existen cosas buenas en mi vida y bendiciones, bueno, yo te voy a recordar que puede que existe alguien que esté orando por ti. Así de simple. El pueblo de Israel recibió maná, recibió bendición y era incrédulo muchas situaciones. Entonces, esto es lo que yo también quería cerrarlo. Si tú tienes alguna bendición, que tú estás viviendo algún cambio, y no estoy hablando solo de riquezas, estoy hablando de todo en el área emocional, mental, no sé, estás viendo cambios o situaciones o bendiciones en tu vida, que ahorita te digo, tú no lo puedes asemejar, bueno, hoy te voy a recordar que puede alguien y que estás en la grandísima misericordia del gran Dios. Porque puede ser la historia, fíjate, aquí, espérame. Y no para llegar a honrar, no para llegar a honrar al intercesor o al que está orando por ti. No, esto no es para llegar a honrar al intercesor, ni que te claves, ay, ¿quién está orando por mí? O esto, el otro, no. Es para que reconozcas que Dios está teniendo un llamado a alguien, poniéndolo en el corazón de alguien para que tú seas bendecido. Aunque no haya entendimiento ahorita. Esto era muy importante que yo tenía que tocarlo. Así de simple. No es para levantar al intercesor. Es para que te des cuenta que Dios está usando a alguien para que tú seas bendecido. Y que te encuentras en la misericordia de Él. Porque yo te voy a decir, ahora sí, para terminar. Puede ser la historia de alguien como Moisés o Samuel. Tal vez la vida de alguien que esté ahorita en la actualidad, que esté intercediendo por alguien. Puede ser que sea alguien que de alguna manera se levante que quede en la vida como Moisés o como Samuel o como el profeta de Daniel, y todos ellos. O simple y sencillamente ni saben su nombre. O simple y sencillamente ni X o mangas. Ahí está intercediendo detrás de las bambalinas. Ni siquiera sabes que están orando por ti. ¿Por qué eso sucede? Sí, para ti te digo, como de alguien el cual nunca se conozca su nombre, pero a ti te lo digo, que estás actualmente viviendo bajo la cobertura y grandísima misericordia de tu Dios.
Eso no te vas a escapar. Así de simple. Porque Dios se está poniendo en el corazón de un intercesor que oren por ti. Claro, dice Dios, es en el momento que siempre va a haber la oportunidad de que busques a Él y termine creciendo, madurando espiritualmente. Ese es el plan de Dios usando al intercesor. Que voltees a ver a Dios, lo conozcas, madures y sigas abogando dentro de en una vida espiritual. Porque pero a ti te digo que estás actualmente viviendo la grandísima misericordia de Dios, por el cual fue llamado a interceder, a orar y abogar infinidad de veces por el gran amor que Él siente por ti y por mí. Porque para Él fue y seguirá siendo toda la honra. Es Él. Es Él. Nomás que yo quise recordar, porque hay gente que navega con la bendición y tú ni se acuerda. Y claro, porque no sabe, a lo mejor no sabe que alguien está orando por ellos. Y tienen tanta bendición y le dan la honra a Dios. No le dan la honra a Dios. Ni siquiera dicen, no creo que sea Dios. O hay gente así, ¿verdad? O gente que se les olvida, ¿verdad? Se les olvida. Y que empiezan a creer que es por su propio mérito, empiezas a creer que estás abogando o lo que estás recibiendo es porque simple y sencillamente eres tú. O es tu esfuerzo, que es parte, yo no digo que no, es parte, pero en realidad Él es el que tumba y quita y hace reinos. Así de simple. Quita, desaparece, hace lo que quiere. Y lee la Biblia para que te des cuenta. Y no nomás la Biblia, mírate el mundo. Él hace lo que quiere, es Dios. Entonces, eso es lo que quería transmitir porque el Señor me lo puso en el corazón y no quise dejar de enseñarlo, ¿verdad? Y de pasarlo por medio de estos videos y por la gente que a veces quiere escuchar algo espiritual. Vamos a orar, ¿verdad? Para terminar esta reflexión. Padre Santo, te doy gracias por la oportunidad, como siempre, que me diste de poder compartir de ti, Señor. Yo transmití lo que el Espíritu puso en mí, Señor. Tú, Padre, encárgate de los corazones que yo no conozco, pero que tú sí conoces, Padre, de alguna u otra manera. Que pueda llegar a redarguir, Señor, esta reflexión. Ayúdalos a comprender que detrás de toda esa bendición siempre existe un Dios grande, poderoso, hermoso, que siempre está detrás de nosotros, Padre. Siempre, siempre, siempre. Porque las promesas, Padre, se van a cumplir. Porque tú eres un Dios que cumple las promesas, Padre, y todo lo que la Biblia se va a cumplir, Padre. Y ya vemos mucho pueblo todavía ahí divagando, ahí todavía, Señor, de alguna forma con frialdad espiritual, que todavía no comprendemos, Padre. Ayúdanos, Padre. Y también ayúdanos a levantarnos como intercesores. Hay gente que tiene ese corazón, Señor, que nomás tiene que dar ese paso de fe. Ese paso de fe, Padre. De dejar sus necesidades en ti, porque tus necesidades siempre van a existir, y ponerla de los demás. Te lo pido con todo el corazón. Eres grande, eres poderoso y eres lo único para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Bueno, gracias por los que escucharon, nos vemos próximo. Saludos, Javier. Ya los extraño un chorro, a ver cuándo vienen. Bye, un abrazo, saludos a las muchachas. Bye.